Bueno, ahí estamos. Bueno, para recapitular un poco, el otro día, el martes, con Agus, ¿sí? Que estuvimos acá en sala, estuvimos trabajando sobre pandas, ¿bien? Que era la segunda librería que vimos que venimos viendo en esta formación, ¿sí? Para recapitular, la primera fue puramente introductoria, con todo el contenido de Python Fundamentos, ¿bien? La realidad es que la primera hora tal vez fue un poco de, nada, de hablar un poquito de tema bueno, de lo que va a ser todo el organigrama de este curso, ¿sí? El tema de GitHub, ¿bien? Y el tema el proyecto integrador de esta formación, ¿bien? Posteriormente vimos NumPy, la primera librería, puramente matemática, vectores, matrices, sobre todas las cosas, ¿bien? Vimos pandas, ¿bien? La clase del martes, utilizamos este archivo como práctica en vivo y acá está el producto de lo que estuvimos trabajando con Agustina, ¿sí? En clase. Tenemos el PDF con el contenido teórico. Y tenemos la página oficial de Pandas, que yo siempre dejo las páginas oficiales de las librerías para que tengan ahí toda esa información a mano. Bien. Y por último, o lo que llegamos hoy, es a la primera librería de visualización de datos, Matplotlib. ¿Sí? Vamos a estar utilizando este archivo como ejercitación práctica del vivo. Libreriadigital.csv, así que invito a que se los puedan descargar, ¿sí? Para poder descargarlo, le hacen un clic a ese archivo, les va a aparecer esta ventana. Vamos a ir a abrir en una nueva pestaña, margen derecho de la pantalla. Bien. Se va a abrir una nueva solapa en el navegador. Y desde acá tenemos este botón de descarga. Busquen la flechita que está mirando hacia abajo. Puede estar ubicada en cualquier parte superior de la pantalla. Ahí se deberían poder descargar este archivo .csv. Bien. Bueno, si no pueden, avísenme, ¿eh? Bueno. Clase número 4, Matplotlib. La realidad es la primera librería en visualización de datos que Python ofrece para todo lo que es gráfica de información. Hoy existen unas cuantas más. Las más utilizadas es Matplotlib y Seaborn, aunque hay algunas otras cuantas más. Prácticamente casi todas se construyen sobre Matplotlib. Bien, la clase que viene tenemos una clase de estadística que nosotros algo ya vimos en el Python Fundamentos. Así que probablemente todo lo que es estadística nos lo saquemos rápido de encima para adentrarnos en lo que es CIBOR. Bien, y ganar ahí poco más de tiempo y contenido para clases futuras que la vamos a necesitar. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente, la instalación de la librería. Bien, como siempre digo. Hay dos maneras de poder instalar una librería. Una es a través de Visual Studio Code. La otra, la que yo sugiero, la que yo siempre tiendo a utilizar, es directamente desde el CMD del sistema operativo. Bien. Esto para que lo sepan nomás. Si ustedes le ponen pip list, así como lo ven en pantalla, pip list, y le dan un enter, van a ver todas las librerías que tengan instaladas en sus propias máquinas. Bien, porque a veces uno empieza a instalar librerías y ya hasta incluso a veces ni siquiera recuerda qué librerías tiene instalada, que es lo que a mí me tiende a pasar. Bien, así que piplist y me enlista todas las librerías. Muchas de estas librerías ya vienen por defecto en Python cuando se instalaron la herramienta. Pero si están buscando una librería y no recuerdan la versión, por ejemplo, o no recuerdan si la instalaron, le ponen piplist y le sale todo el package. Bien, con todas las librerías que tienen instaladas. Yo ya la tengo instalada, por supuesto. Bien, la tengo por acá, Matplotlib. Bien. Así que, y justo que veníamos hablando acá con Marcia, acá tengo la del MSP. ¿Sí? Que también es una librería ya desarrollada. Sí, yo también. Bien. Perfecto. ¿Cómo instalo la librería en el caso que no la tenga? Pip install.
matplotlib, ¿sí? E instalamos la librería. Bien. Bueno, voy a ir a Visual Studio Code. Venimos por acá. Bien. Y acá lo que voy a encontrar en primer lugar es, por supuesto, lo que siempre vemos, ¿sí? Toda la interfaz gráfica. Vamos a venir a New File. Voy a elegir un Jupyter Notebook. Bien. Un IPYNB. Accedemos y en la esquina superior derecha tenemos la posibilidad de seleccionar el kernel sobre el cual queremos trabajar, ¿sí? Así que vengo acá, le voy a decir Python Environment. En mi caso, Python 3.13. En sus casos, el Python con la versión más reciente que tengan instalada. Ahí todo parece funcionar bien. Para probarlo, print, entre comillas, y ejecutamos algo a ver si se imprime. Y se imprime, sin ningún problema. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Levantar una librería. ¿Sí? Importarla, mejor dicho. Empezar a trabajarla dentro de esta hoja de trabajo. Vamos a utilizar Pandas, NumPy y Matplot. Las tres. Vean que lo que tiene de bueno Python es que siempre nosotros vamos tomando las librerías que a lo largo de todo el trayecto fuimos conociendo. Eso está bueno, ¿sí? No es que vimos NumPy y la dejamos atrás. La realidad es que NumPy y Pandas trabajan siempre en conjunto. Y siempre que nosotros queremos trabajar con data, siempre van a estar presentes, ¿sí? Así que vamos con import pandas, aspd, ya vamos al alias, import numpy, asnp e import matplotlib.pyplot, asplt. Esas son las tres librerías que vamos a estar utilizando hoy, ¿sí? Shift Enter y debería tirarnos el tilde para asegurarnos que todo funciona bien. ¿Bien? Flavio, tengo Sí, una pregunta. El archivo lo descargué, sí. pero me decía separado por comas. No sé si Te- eso va a ser un sí, problema. está, te aparece, o sea, es un CSV, está delimitado por comas. Ah, bueno, Ahora bueno, cuando lo levantemos, me decís cómo te lo levanta, a ver si lo levanta bien. bueno. Bien, bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer en segundo lugar? Levantarnos justamente esta información a un data frame, algo que vimos en la clase pasada. Vamos a poner primero un nombre de una variable, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo le voy a poner data, igual, bien, data, igual, y acá lo que voy a hacer es utilizar de pandas, pedí una función que es read-ccb. Bien, abro paréntesis y acá adentro tengo dos posibilidades. El nombre del archivo o la ruta donde se encuentra el archivo lo tengo que colocar dentro de comillas simples. Bien, si yo quiero levantar solamente el dataset a partir del nombre del archivo, el archivo Jupyter Notebook sobre el cual estamos trabajando tiene que estar guardado en la misma carpeta, directorio, donde el archivo que intento levantar se encuentra. ¿Bien? Si, por ejemplo, el archivo librería digital está en la carpeta de descargas, yo este archivo Jupyter Notebook debería guardarlo, ¿bien? En la carpeta de descargas. Eso me va a permitir directamente, al momento de querer importar el archivo, colocar solamente el nombre. ¿Sí? Le pondría, bueno, a ver, ahí está. Me ha quedado librería digital.csv. En mi caso yo no lo tengo guardado el archivo.
Por lo tanto, si yo ejecuto esto, me va a tirar un error porque no sabe Python dónde tiene que ir a buscar este archivo. ¿Sí? Si ustedes tienen el archivo guardado en alguna otra ubicación o quieren pasar toda la ruta, como va a ser mi caso, yo ya la tengo la ruta acá. Lo que hago es directamente, entre las comillas simples, compartir la ruta donde se encuentra alojado. Bien. Ahora, dentro de la ruta que yo tengo, entre comillas simples, si yo esto lo ejecuto así como está, me va a tirar un error. El error se da en el tema de las barras que tiene la URL. Esas barritas que tiene la URL me generan un conflicto, me tiran un error. Bien. Entonces tengo que, de alguna manera, solventar ese problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dentro de la función de reads, dentro de los paréntesis, pero por fuera de las comillas simples, le voy a colocar una R. ¿Bien? Vean que las barras se colocan en otro color. Esto lo que permite es tener una lectura correcta de la expresión de la barra, ¿sí? Para Python. Me lo permite levantar, ¿ok? Por lo pronto vamos a probar que lo pueda levantar de esta manera. Este archivo CSV, ¿sí? Para poder visualizarlo, voy a darle un Enter y voy a poner data. Esta segunda línea dentro de este bloque de código lo que va a hacer es, me permite ver el contenido de mi variable data, que en la línea previa lo que hice fue construir un data frame. Bien, una pequeña tabla que se almacena dentro de mi variable data. Ejecuto, bien, y ahí veo el data frame dentro o en formato tabular dentro de mi Python. Agus, ¿cómo te fue? ¿Te lo levantó? Estoy restableciendo lo que me tarda, viste, en cargar. Ah, ok. Ay, pero mentira. Sí. El Matplotlib me lo marca con una rayita amarilla abajo. Con una rayita amarilla. ¿Me querés compartir y lo vemos? Bueno, igual, no sé, bueno, no se carga nada. Ok. A ver. Si no, hacé lo siguiente. Si se te trabas, primero no llames ahí a Matplotlib. Primero carga Pandas en AMPI y trata de levantar el data frame. Ah, Al resto, Joel, Marce, ¿les cargó? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, avísame, Aus, cualquier cosa. sí. Bueno, esto, algo que comenté en la clase pasada. Lo primero que tenemos que hacer cuando levantamos el data frame es evaluar la calidad que tienen los datos. ¿Sí? Saber exactamente con qué estamos trabajando, cómo vienen los datos, si hay que aplicarle algún tipo de limpieza, algún tipo de procesamiento, bueno, si tenemos que hacer algo con respecto a la información que ya viene de origen. ¿Bien? Hay varias maneras de poder evaluar esto. Esto mayormente se encuentra categorizado dentro de algo que se llama como EDA, ¿sí? Exploration Data Analysis o análisis exploratorio de datos o evaluación de calidad, ¿sí? Una de las funciones que podemos utilizar, por ejemplo, es, voy a poner un print acá abajo, np.shape, abro paréntesis y traigo a mi variable, data. Esto lo que me permite ver es en una tupla la cantidad de filas y luego de la coma la cantidad de columnas. Me permite ver la dimensión que tiene mis datos. Acá no tiene mucho sentido porque son 50 filas nada más. Bien. Pero si estamos trabajando con 2 millones de filas, el shape me va a permitir ver la dimensión sin tener la necesidad de tener que ejecutar todo el data frame entero. Bien. Tengan en cuenta que en estos entornos, quien está haciendo todo el trabajo duro
Es la memoria RAM de la máquina. Bien. Bueno, ¿qué tiene este data frame? Este data frame tiene una fila por cada libro, no tiene títulos, directamente tiene números. Bien. Cada libro corresponde a una categoría de libro, tiene un precio asociado, tiene una calificación, bien, tiene una cantidad de unidades vendidas, la fecha de venta, bien, una fecha de venta y el bestseller, ¿sí? Bestseller uno es que fue un bestseller que tuvo altas ventas, 0 que no tuvo grandes ventas, bien, a nivel mercado. Si es bestseller o no es bestseller. 50 filas, 7 columnas, bien. Si yo, por ejemplo, quisiera ver la información interna de cada columna, tipo de datos, por ejemplo, nombre, y si tiene valores nulos o no los tiene, entonces voy a aplicar un print para poder imprimir esto por pantalla y voy a aplicarle un data.info. Bien, acá lo que veo es el contenido de cada fila, ¿sí? Pero acá pongo data.info, abro, cierro paréntesis y ahí veo el contenido de cada columna. Data.info, abro y cierro paréntesis. Tipo de datos de la columna, object es string, ¿sí? En algunos casos es un flow 64, valores de número decimal. Int, número entero, ¿bien? El número que aparece acompañando el float o al int es el consumo en memoria que tiene cada variable para la memoria RAM, ¿sí? Puede ser 32 bytes o 64 bytes. Es lo que a mí me permite ver, vean, lo que está utilizando es pandas, ¿no? O sea, esto es pandas sobre lo que estamos trabajando. Bueno, es una clase. La primera clase de esta formación nosotros trabajamos con programación orientada a objetos porque trabajamos mucho sobre clases. A tener en cuenta que Python originalmente no permite almacenar información en formato tabular, en formato de tabla. Por lo tanto, tenemos que utilizar ciertas librerías que ya me permitan almacenar datos en esas estructuras. Ahí es donde Pandas gana relevancia, ¿sí? Y justamente me permite alojar información en formato tabular. Ese formato, que técnicamente es pandar.core.frame, es un data frame, ¿sí? Bueno, 50 filas, 50 valores, perdón, a lo largo de 7 filas, 7 columnas, ¿sí? 50 filas, 7 columnas. La primera columna comienza de cero, ¿bien? Porque todo comienza de cero en Python, ¿bien? Si yo, por ejemplo, quisiera ver cómo se comportan las variables cuantitativas de mi data frame, data.describe, abro, cierro paréntesis, y me muestra por cada variable cuantitativa la cantidad de filas, promedio, desviación estándar, mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y valores máximos que tiene el campo. Bien, esto está bueno para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eh, bien, bueno. Había como toda función, esto tenerlo en cuenta también, toda función en Python tiene argumentos obligatorios y argumentos opcionales, ¿sí? Hay argumentos, por ejemplo, el argumento opcional dentro del describe es el include, que si nosotros le ponemos, si no mal no recuerdo, era all, ¿sí? Ahí está, all. Y lo que vamos a ver es no solo las variables cuantitativas, sino las variables cualitativas también. Lo que pasa es que no tendría mucho sentido aplicar las funciones estadísticas más importantes sobre una variable cualitativa. Pero bueno, sepan que lo pueden hacer con el include. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, volvemos con el describe y nos paramos sobre las variables cuantitativas de esta hoja. Bien, bueno, ¿qué más tenemos?
Si yo me quiero parar sobre un campo, ¿bien? Sobre un campo puntual en un data frame, ¿cómo lo hacemos? El iloc o algo así era para la fila, ¿no? El iLog era, sí, y era para los índices. Se movía con índices. Pero si yo me quiero Mm, parar sobre una columna, y el axis, el axis era para los mm, ejes. Era hacía la no, evaluación por fila y la evaluación por columna. sí. Veamos acá. Voy a abrir un segundito el archivo que utilizamos la clase pasada, ¿sí? Para que lo podamos ver. Venimos por acá. Python 360. Sesión vivo pandas. Bien. Nosotros habíamos. ¿Es este? Sí. Bueno, primero lo que hicimos fue evaluar por series. Hago un repasito rápido porque no pudieron ver la clase Marce y Joel. ¿Sí? Primero levantamos las librerías. Después lo que hicimos fue armamos una serie de manera manual. En Pandas existen dos elementos, dos clases, ¿sí? Las series y los data frame. ¿Bien? Armamos series, en primer lugar. Después armamos directamente un data frame a partir de un archivo que invocamos, un archivo CSV, como el que acabamos de hacer recién. ¿Bien? En este caso le dijimos a Pandas que tenía que buscar una expresión como separador. ¿Bien? Que era un argumento opcional de pd.readcsv. Nos levantó la información dentro de un data frame. En este ejercicio, la clase pasada, lo que hicimos con Agus fue trabajar sobre un archivo que estaba re sucio, ¿sí? Que tenía un montón de info mal organizada. Entonces de eso se trató toda la clase. ¿Bien? Sacamos el shape para ver la dimensión. Hicimos una evaluación de cómo vino el data frame. Teníamos graves problemas. Las columnas no estaban declaradas, la primera fila estaba totalmente vacía, la cantidad de filas que tenía el data frame era de 62 filas. Sin embargo, cada columna tenía una buena cantidad de valores nulos. Entonces, ¿cómo trabajamos sobre ese tratamiento de nulos? Empezamos a aplicar normalización. Eliminamos todas aquellas filas que estaban con missing values, con valores totalmente nulos. Eliminamos columnas que tenían todos los valores nulos. Volvimos a hacer una evaluación de las dimensiones que tenía el data frame. Descontó filas, no columnas. No había ninguna columna con todos valores nulos. Esto es lo que recién Agus mencionó. El axis es el eje. ¿Bien? Hace la evaluación a nivel fila con el axis 0 o a nivel columna con el axis 1. ¿Bien? Posteriormente aplicamos el iLog. ¿Sí? Le dijimos, el iLog, ahora, esto para tenerlo en cuenta, el data frame, cada fila tiene un valor implícito que trabaja como índice. ¿Bien? Como sucede con las listas. La fila uno es el índice cero. ¿Bien? Acá lo que nosotros le dijimos es, la fila cero la vas a pasar como el nombre de columna. Entonces, si el data frame originalmente tenía la unnamed, no tenía los nombres declarados y la primera fila tenía que ser pasada a nombre de columna, el iLog nos permitió justamente hacer eso. ¿Sí? Pero ojo, no es que lo traspasó, le hizo una copia. Entonces esta primera fila había que eliminarla, porque no correspondía. Y es lo que hicimos por acá. ¿Bien? Le dijimos, bueno, dataframe ventas, y acá lo que hicimos entre corchetes, utilizando el índice implícito, es decir, le vas a tomar la fila uno, ¿bien? A la fila, hasta la última fila. La fila uno era el encabezado. ¿Bien? Entonces, esta fila en realidad es la cero. No se guíen por este campo, porque este campo es parte de la interfaz de Data Wrangler. Entonces, si cero era la primera fila y yo le estoy diciendo que tome de la uno en adelante, entonces lo que hizo fue eliminarme la primera fila, fecha, producto, tipo, y pasó al dato. ¿Bien? Entonces acá la tabla me quedó limpia ya. ¿Ok?
Después lo que le dijimos fue que elimine la última fila, porque la última fila tenía subtotales. Arrancamos con el índice de atrás hacia adelante. Bien. Volvimos a hacer toda la info, sacamos todos los datos que tenía cada columna. Bien. Con... pues sí, acá todavía no trabajamos sobre los nulos en este caso. Bien, todo objeto, todo string, precio unidad, unidades vendidas, costo unidad, fecha, es todo string. No puedo aplicar ninguna función matemática sobre algún campo de texto. Continuamos. Le modificamos el tipo de dato a float al campo precio unidad. Pero tuvimos algunos problemas cuando lo quisimos hacer con costo unidad. ¿Bien? Porque había algún valor que tenía el delimitador de decimales con coma. Y en Python trabaja con puntos el delimitador de decimales. Entonces, cuando yo le indiqué a Python que un campo del costo unidad tenía que transformar los valores al número decimal, me tiró un error con el astype. Entonces utilizamos una función que viene alojada en pandas. pd.toNumeric. Bien. Esta función, que es mucho más poderosa que las type, lo que hizo fue reemplazarme toda la columna de objeto a número decimal. Bien. Hicimos lo mismo con unidades vendidas, pero en este caso le dijimos que este pd2numeric, que originalmente y por defecto transforma los datos a número decimal, tenía que transformarlo a número entero. Ahí utilizamos la mezcla entre numeric y astype. Lo podemos utilizar en una misma línea de código juntos, porque el pd_numeric lo transforma en decimal únicamente. Excepto que nosotros con el last le digamos lo contrario. ¿Bien? Entonces, de esta manera, nuestras tres columnas cuantitativas quedaron en numéricas. Acá volvimos a hacer una info, ¿sí? Y después hicimos esta función pd_toDayTime sobre el campo fecha para que el campo fecha pase a ser un campo de fecha como tal y no sea un string, no sea un object. Esto lo que hicimos en primer lugar entonces es achicar las dimensiones del dataframe y eliminar filas en blanco, columnas en blanco y modificarles el tipo de dato a las columnas. ¿Sí? Sacamos la info y vean que el tipo de dato de las columnas se modificó. Por último, el último campo que eran dos en uno, cantidad y categoría, lo particionamos, le hicimos un split a partir de una expresión que era el guión medio. Vean cómo estaba al final acá. Este campo tenía guiones medios después de los valores. Y en algunos casos venía con el tipo de producto y en otros venía sin nada. Esta columna la dividimos en dos. Aplicamos un split. Entonces, tenemos a partir del campo cantidad y categoría dos columnas distintas. ¿Bien? Ahora lo que hicimos fue, bueno, eliminar el campo cantidad y categoría. El eje a nivel columnar. ¿Sí? Entonces lo que hizo fue eliminar ese campo del cual devenía cantidad y categoría. Tratamiento de nulos. Categoría, la última columna, le incorporamos el missing values, porque sin el missing values son celdas en blanco. Y si son celdas en blanco, no las puedo tratar como nulos. ¿Bien? Ahí hay una cuestión técnica. Yo necesito que la columna no tenga celdas en blanco, porque yo no le puedo pisar valores. No puedo meter un valor acá adentro, porque Python lo trata como si fuera un dato en blanco, pero un dato al fin. Entonces lo pasamos a missing values. Bien, con esta función replace. Posteriormente, sumamos los valores nulos que tenía cada columna. Categoría tenía 50 valores nulos. Así que lo que hicimos con AUS fue reemplazar los valores del campo categoría, los valores que estaban en NaN, que son los valores en blancos, o sea, perdón, los missing values, por sin identificar. Le pusimos una leyenda. ¿Bien? ¿Cómo se accede a la columna de un data frame? De esta manera. El nombre del data frame y entre corchetes el nombre de la columna. ¿Bien? Data frame fecha, le dijimos forward field. ¿Qué significa esto? Esta función fillna lo que hace es buscar valores NA. NA son valores nulos. Cuando encuentra valores nulos, lo rellena con el valor previo más próximo.
es un método de relleno. ¿Bien? Entonces, si nosotros veíamos que en el campo fecha teníamos algún missing values, este valor lo rellena con el valor previo. Eso es lo que hace el FILNA. ¿Bien? Que es lo que implementamos por acá. Posteriormente aplicamos otro discrete. Seguíamos teniendo valores nulos. Así que acá lo que hicimos fue armar un bucle obteniendo la mediana como valor de referencia para el relleno de missing values en los campos unidades vendidas, precio unidad y costo unidad. Entonces, lo que hacía Python era pararse sobre cada una de las columnas y cuando encontraba valores missing values tomaba la mediana y lo reemplazaba por la mediana. Aplicamos otro método distinto al método que aplicamos en las fechas. Bien. Continuamos y finalmente exportamos el data frame en un CSV y acá está también exportado en un Excel. Bien, por si queremos cualquiera de las dos. La realidad es que siempre se trabaja más con CSV que con Excel porque pesan menos los archivos. Bien. Si yo lo quiero exportar a un Excel, Pandas y NumPy no me sirven. Por eso, acá en la tercera línea está esta librería que se llama OpenPyXL. Bien. Que esto creo que yo lo incorporé terminada la clase AUS porque, sí, ¿no? Bien. Bueno, Sí, porque te estaba por preguntar eso. sí, Que porque había quedó visto. ahí pendiente y cuando terminé la clase dije, podría compartir también cómo se exporta en formato Excel. Bien. Bueno, hago un comentario de esto porque estamos utilizando mucho de esto ahora, ¿sí? Entonces, cuando venimos a Matplotlib a trabajar, este data.describe viene de pandas, ¿bien? Para poder acceder a una columna, data entre corchetes y accedo a un campo. Porque si yo ejecuto directamente data así, esto me imprime todo el data frame. Pero si yo, por ejemplo, entre corchetes le digo calificación, entro a la columna. 50 filas, una sola columna. Y si acá, por ejemplo, ya le pongo min, abro y cierro paréntesis, me devuelve un resultado, que es el 3.0. Ese es el valor mínimo que encuentra dentro del campo calificación. Le podemos poner un print, ¿bien? Para que solamente aparezca el valor. ¿Bien? O le podemos poner también ¿recuerdan el format de string? Esto. Entonces acá le podíamos poner la llave a toda la función y lo acompañábamos con una leyenda. El valor mínimo de calificación es 3.0. Bien. Si copio esta línea de código, la pego por acá y le digo min en lugar de min max, tenemos el valor máximo. De 3.0 a 4.9 va. Bien. El último campo, por ejemplo, acá tenemos data, le vamos a poner best seller. Este campo me dice a partir de valores booleanos, 1, 0, binario, si es bestseller o no es bestseller. Si yo esto me quiero asegurar realmente, le pongo un punto unique, abro, cierro paréntesis y me muestra en un array, bien, solo los valores que va a encontrar. También esto lo podríamos haber hecho en el campo de categoría. Si le pongo data entre corchetes categoría, veo en una única columna las 50 filas con todas las categorías. Si le pongo unique, me muestra en un array solamente las categorías que se están vendiendo acá. ¿Bien? Si no quieren que venga el tipo de dato que está devolviendo, la ponemos dentro de un print. ¿Sí? Sigue siendo un array, porque entre corchetes no tengo ninguna coma que está delimitando estos elementos.
Pero tenemos una función de pandas que es .toList, abro, cierro paréntesis, y lo que va a hacer es que el array me lo transforma en una lista. Bien. Bueno, una manera de poder empezar a calentar motores para ver qué es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, vuelvo al DataFrame acá arriba. En Data Wrangler se incorpora esta pequeña columna que acompaña cada fila por un valor. ¿Sí? La cantidad de filas que tiene son 50 filas el DataFrame. Hay una función, por ejemplo, que me permitiría a mí ver a partir de una variable cualitativa, vamos a traer categoría, cómo se comporta la distribución de todas las filas del DataFrame. Si coloco value counts, una función me cuenta los valores que tiene el DataFrame y cómo se distribuyen a partir de mi variable cualitativa, en este ejemplo, categoría. Entonces encuentro que la mayor cantidad de libros está vinculada a ciencia. ¿Bien? A historia, no ficción, autoayuda y por último ficción. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien con esto? Sí, Sí, bien. Perfecto, buenísimo. Después también otra cosa que podemos ver, a partir de esto lo voy a llevar, voy a ponerlo por acá arriba. ¿Sí? Es nuestro tan querido y conocido group by. En Python existen también. En Pandas lo podemos utilizar. Por ejemplo, si yo quiero ver el rendimiento de ventas, o vamos a ponerle ventas por categoría, igual. Data.groupby, coloco paréntesis, coloco corchetes, bien. Entonces, dentro de los paréntesis, indico la variable cualitativa, categoría, por ejemplo. Y dentro de los corchetes hago referencia a una variable cuantitativa. ¿Bien? Por ejemplo, ventas. Punto y coloco la función de agregación. TAM. Entonces, de esta manera, puedo armarme un pequeño data frame con dos columnas. ¿Sí? Para pasar en limpio, sí, esto lo comparto por acá simplemente a modo didáctico. Nosotros, si quisiéramos haber hecho esto con SQL, es un select, ¿sí? Sobre categoría, coma, y acá le ponemos sum ventas. ¿Bien? From el data frame, que sería data, group by categoría. Es lo que en Pandas acabamos de armar recién. Bien. Bueno, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a venir con con el value count, que es más sencillo. ¿Sí? Porque acá nosotros no elegimos. ¿Cuál es la diferencia entre el value count y el group by? Que en el value count nosotros no estamos eligiendo, estamos tomando simplemente la cantidad de filas y distribuimos a base en cantidad de filas. Acá nosotros estamos utilizando una variable cuantitativa y una función de agregación. ¿Sí? Por ejemplo, sumar por calificación no tendría ningún tipo de sentido. Lo sumo podría tomar el promedio. Bien. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos con nuestro primer gráfico. Bien. Vamos a empezar a implementar un gráfico de histograma utilizando matplotlib.pyplot. ¿Sí? Entonces, vengo acá, a esta barra de código. Yo voy a hacer mención a lo siguiente. Si voy a tratar de hacer el código lo más limpio posible. Vamos a tener cuatro secciones para poder armar la gráfica. Cuatro secciones dentro de un bloque de código. Bien. La primera sección va a ser el desarrollo y elección del tipo de gráfico. Bien. La segunda sección
vamos a armar el título y el subtítulo, o mejor dicho, el título de los ejes. ¿Bien? Tiene que ver más bien con el formato. El tercero, la grilla del título. Y por último, la orden implícita, perdón, explícita, la orden explícita de imprimir el gráfico por pantalla. ¿Bien? Para el usuario. En primer lugar, en la primera sección, vamos a llamar a la librería de Matplot PLT. ¿Bien? Y acá algo importante con respecto a las funciones de visualización. Las funciones de Matplot, al igual que las funciones de Seaborn, lo que hacen es imprimir un gráfico. Como cualquier función, pero tiene la particularidad de que imprimen visuales. ¿Sí? Yo acá lo que sugiero, y esto es algo que yo comparto no solamente en el PDF, sino también en el enlace de Classroom, es acceder directamente a la página de Matplot. Acá tienen todo. Y algo importante, van a encontrar dentro de esta misma interfaz, de esta pantalla principal, el cheat sheet. El cheat sheet es como una hoja de acceso rápido a las principales funciones gráficos que ofrece la librería. ¿Bien? ¿Cómo se importan? ¿Bien? ¿Qué gráficos aportan? ¿Bien? Lo que aparece en las letras en negrita son los argumentos obligatorios. Verán que todas las funciones barra gráficos tienen argumentos obligatorios y opcionales. ¿Bien? Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estos gráficos. Después hay cuestiones más bien estéticas. Por ejemplo, bueno, por acá, cómo quiero representar los valores, cómo quiero representar las líneas, si le quiero agregar marcadores, si le quiero implementar colores específicos para trabajar con degradados. Bien. Toda esta información la tienen directamente en la página de Matplot. ¿Sí? Vuelvo a Visual Studio. Venimos por acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir plt.hist igual. Perdón, abro paréntesis. ¿Sí? Histograma. Y acá voy a hacer lo siguiente. Uno de los argumentos que nos va a acompañar a lo largo de todas las funciones que utilicemos en Matplot es el eje principal que vamos a estar utilizando dentro del gráfico. ¿Bien? En este caso le voy a poner x igual, ¿bien? Vean lo siguiente, si yo vengo nuevamente al cheat sheet, voy a buscar acá el gráfico de histograma, hist, y me dice que el argumento obligatorio es la x. La x referencia a la variable que quiero analizar. ¿Bien? Por eso es el argumento obligatorio. Entonces, venimos por acá. X, data, entre corchetes, categoría. Bien, yo quiero representar esto que estamos por acá arriba. Categoría, cantidad de filas, cantidad de libros que están distribuidos por categoría. Bien, si yo esto lo ejecuto así como está, me imprime un histograma. Ciencia lleva la delantera por arriba de 12 y ficción está por debajo de 8. Este es un gráfico bien pelado, bien básico, ¿sí? Crudo, sin nada, bien simple. Un histograma, ¿ok? Pero si yo, por ejemplo, le quiero incorporar una grilla, pongo plt.grid, ¿bien? Y acá entre paréntesis le pongo true, palabra reservada de Python, la primera letra en mayúscula. Ejecuto y se le incorpora la grilla. Si la grilla mucho no me gusta, no me gustan las líneas sólidas, entonces volvemos a Matplot, acá la página, y acá lo que vamos a encontrar es que las líneas, line style, se pueden utilizar de varias maneras. ¿Bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos en lugar de la línea sólida,
dos puntos, entre comillas compuestas, venimos por acá y al punto grid le decimos coma, line style igual, entre comillas simples o compuestas, dos puntos. Bien, ejecuto y ahí tenemos los dos puntos. Si los dos puntos no me gustan y le quiero poner, por ejemplo, dos guiones medios, vamos con los dos guiones medios y parece un troquelado. Bien, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tenemos otros argumentos, hay uno es alfa. Bien. Si alfa le ponemos, va de cero a punto, a ver, déjeme ver una cosita. Sí, va de cero a uno. ¿Sí? Uno es cuando más visible es la grilla. Y cero punto, por ejemplo, 0,1 es casi imperceptible. Bien. Entonces en esa escala se mueven. Por ejemplo, le vamos a poner 0,8 y bueno, que queda, no queda tanto como el uno. Bien. Acá, en la orden explícita de imprimir el gráfico por pantalla, lo que vamos a incorporar es plt.show, abro, cierro paréntesis, y lo que hace es que me imprime el gráfico igual. Pero les comento una situación con respecto a esto. Si nosotros trabajamos con Jupyter Notebook, el plt.show no es necesario en muchas ocasiones. Lo va a imprimir igual, como recién lo estábamos viendo. ¿Sí? Pero si trabajamos en un archivo .py, que es un punto Python, que más adelante lo vamos a ver nosotros, que es en la segunda mitad de la formación, entonces si nosotros queremos imprimir la visualización, es clave que le digamos que le imprima con este comando, plt.show. Bien, como sugerencia, yo invito a que siempre lo incorporen. Bien, termina siendo más legible el código, a lo sumo. ¿Ok? Bueno, entonces grilla, show y el histograma. Ahora, este histograma también, acá dentro de la función, puede utilizar argumentos opcionales. Por ejemplo, color igual, entre comillas simples, red. Y me lo transforma a rojo. ¿Sí? Le podemos decir green. Bien, y va verde. Vean lo bueno que tiene Matplotlib, y Cibor también lo comparte. Esto que voy a compartirles a continuación. Hay una página que se llama Adobe Color. ¿Sí? Vamos a poner Adobe Color. Esta página que está por acá. Bien, que ahí se las comparto por el chat. Es gratuita. No tienen que... Entra directamente. ¿Sí? Ahí va. Vamos a cerrar esto. Venimos a ver acá. Ahí está. Bueno, esto lo que tiene de bueno es que me permite trabajar con gamas y tonalidades de distintos colores. Y acá abajo tengo ciertos códigos. ¿Sí? Esto nada tiene que ver con Python. Esto lo pueden implementar en Power BI, en herramientas de diseño. Lo que tiene de bueno es que yo puedo ir buscando algún color que me pueda gustar. Bien. Entonces acá abajo tengo ciertos códigos. Por ejemplo, quiero traerme, no sé, este. ¿Sí? Me copio este código que dice E65375. Le doy copiar. Y ahora vengo acá dentro de lo que es Python. Y en lugar de colocarle un nombre de color, le pego directamente el código. Ejecuto el bloque y me permite trabajar con un color específico. Incluso lo que tiene de bueno Visual Studio Code es que me acompaña con un cuadrito ahí en la propia sintaxis y si me paro, puedo buscarle el color. Bien, eso es un argumento opcional. Los gráficos tienen un montón de argumentos opcionales, ¿sí? Acá se trata de empezar a pararse, a tocar, ¿sí? A ver qué es lo que tiene. Si ustedes, por ejemplo, vean lo siguiente, yo me selecciono la palabra GIST, me paro con el mouse
Ahí en Visual Studio Code puedo ver que es una función, que ya está configurada porque la librería la trae. Y vean todos los argumentos opcionales que tiene la función. Densidad, rangos, acumulados. La realidad es que yo les mentiría si les digo que conozco todos, ¿eh? Bien, la verdad que no he utilizado todos. Tal vez algunos lo he utilizado en algún momento, pero después se me fueron olvidando. Y acá lo que me aparece es, bueno, los tipos de cosas que les podemos meter. Si mayormente el argumento es non, acompaña la palabra non, ¿bien? Es porque es un argumento opcional, ¿sí? El único argumento obligatorio es, en este caso, la X, ¿bien? Por ejemplo, tenemos otro que es beans, que creo que es el tamaño de las columnas, ¿sí? O la cantidad de columnas. Si nosotros le decimos, son 5 columnas, ejecuto el 5, me las termina pegando, ¿bien? Me termina armando como ciertos bloques. Si yo le pongo 2, se pierde granularidad, ¿bien? Se pierde detalle, no está bueno, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, 20, puede haber solamente 5 columnas. Es el tamaño de la columna. El tema es que si yo expando la columna, termina pegándose con la columna al lado y termina quedando como todo un bloque que no tiene sentido, ¿sí? Si le ponemos 8, bien, estas dos columnas se chocan ya, ¿sí? Bueno, dejamos 10. Ahí lo tenemos. Y después, por otro lado, algo que no puede faltar es el título y los títulos de los ejes, ¿sí? plt.title, entre paréntesis, cantidad de libros por categoría. Y aparece en el título principal. PLT, punto. ¿Cuál es el eje Y dentro de este gráfico? El Y. Las cantidades. Bien, cantidades, ¿sí? Ese es el eje Y. Entonces, Y level, entre paréntesis, cantidad de libros. Y en el eje X, que sería plt.x level, entre comillas simples, categorías de libros. Bien, entonces me queda de esta manera. Tengan en cuenta lo siguiente, todo esto lo pueden armar en Power BI también, pero utilizando Python. Todo el mismo código que nosotros estamos desarrollando se puede implementar en Python, en Power BI, lo cual ofrece una gama mucho más amplia y gratuita del uso de Power BI para la construcción de visualizaciones utilizando Python. Bien, así que eso también está bueno, porque Power BI trae 20 gráficos. Con lo que veamos en Seaborn y en Matplotlib, tenemos 10 gráficos más. ¿Sí? Bueno, esto es un histograma. Bien. Ahora, probablemente nosotros también tengamos la necesidad en algún momento de querer trabajar con fechas. ¿Sí? Con fechas. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver nuevamente a esto, ¿sí? Lo que habíamos armado por acá, a este group by. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, en este caso. Vamos con ventas por fechas. Igual. ¿Bien? No, vamos primero con categoría. Vamos con categoría, ventas por categoría, ¿sí? Que ya lo teníamos. A ver si era este mismo. Ventas por categoría, acá. Lo voy a volver a construir otra vez para que lo podamos ver, ¿sí? Ventas por categoría igual. Data, punto. Group by, abro paréntesis, abro corchetes, coloco un punto y acá iría la función de agregación, ¿sí? Entre los paréntesis en el group by y entre comillas simples, ¿sí? Siempre vamos a colocar el nombre de la variable cualitativa, categoría.
Bien. Y entre los corchetes, el nombre de la variable cuantitativa. En este caso, ventas. Punto sum, abro paréntesis y me genera este data frame. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo le pongo a ventas por categoría, que originalmente es un data frame, le pongo punto index, abro, cierro paréntesis. Al ejecutarlo, a ver si era. Deme un segundito, quiero una cosita. Ahí está. Sin los paréntesis. El index lo que me imprime es la variable cualitativa del data frame. Ventas categoría punto index, lo vuelvo a mostrar otra vez. Cuando nosotros imprimimos, armamos un data frame, siempre va a haber una columna que va a estar estipulada como índice, por defecto. Cuando nosotros tenemos dos columnas, el índice es la primera columna. Si le ponemos venta por categoría punto index, vemos el nombre de las columnas. ¿Bien? Si le ponemos punto values, vemos los valores. Ahí tenemos una manera de poder llamar, de poder identificar a ambas columnas del data frame. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a armarme un gráfico que va a ser un plot. ¿Qué es un plot? En el cheat sheet, un plot es un gráfico de líneas. ¿Bien? Entonces, plt.plot, abro paréntesis, y tiene dos argumentos obligatorios. Ventas por categoría, punto index, ventas por categoría, punto values. Ejecuto y me imprime un gráfico de líneas. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se va entendiendo esto? Bien, perfecto. Bueno, tenemos el gráfico de líneas por acá, ¿sí? Vamos a ponerle acá desarrollo de gráfica. Habíamos hablado de los colores, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar este mismo color. Voy a venir por acá y voy a tomar el color, el argumento de color. Lo copio. Ese argumento prácticamente está en todos los gráficos, ¿sí? Coma, color, ejecuto y ahora la línea tiene ese color. Como es un gráfico de líneas, habíamos visto por acá arriba que en la grilla teníamos el line style. Así como lo podemos incorporar en la función de grilla, también puede ser utilizado en un gráfico de líneas como argumento de este mismo gráfico. Entonces la línea ahora es troquelada. Acá no importa, por ejemplo, tenemos la función de grilla, grid. Grid tiene una serie de argumentos. Tiene el argumento de color, el argumento de relevancia, densidad que tengan las líneas, el argumento de tipo de línea. Ese argumento de tipo de línea tiene que ver con matplotlib, no es propio de plt.grid, de la función. Ese argumento también se puede utilizar en un gráfico de líneas, como lo estamos haciendo ahora. Otra de las funciones, argumentos que podemos encontrar en varios gráficos, es marker, ¿sí? Coma marker. Igual, y acá tenemos entre comillas simples, asteriscos, y lo que va a hacer es agregarle una estrella a cada categoría. ¿Bien? Si la estrella no nos gusta y le queremos cambiar a una D, por ejemplo, le agrego un rombo. ¿Sí? Y así hay otros varios elementos más, que ahora no los recuerdo en la realidad, pero que están dentro de la página de Matplotlib. ¿Sí? Yo siempre trato de ponerle o la D o la estrellita, pero siempre le pongo un marcador. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Si le queremos incorporar grilla, plt.grid, true, y ahí tenemos la grilla.
Bien, se vuelve a repetir. Implementamos, implementamos grilla y títulos y subtítulos. Bien. Entonces, plt.title. Bien. Y le decimos unidades vendidas por títulos. Perdón, categorías. Bien. Comparto ahí. ¿Sí? Tema de ejes. Eje Y, eje X. PLT, punto. X label, entre comillas simples, el eje X, tengo la variable cualitativa, las categorías. Y en el eje Y tenemos las unidades vendidas. Ejecutamos y se imprime la gráfica. Bien. Ahora, ven que siempre aparece este texto por acá arriba. Bueno, esto si nosotros le incorporamos el PLT show, se va, ¿sí? Que sería lo ideal. Entonces, ya ahora no nos va a imprimir esa leyenda. Esa leyenda tiene que ver con el tipo de dato que se está imprimiendo, ¿sí? Y ahí queda nuestra información. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la clase pasada, nosotros habíamos utilizado con AUS acá en sala una función que estaba recién por acá, que es esta, del datetime, ¿sí? Esta, que está por acá. Porque acá tenemos una particularidad, algo muy importante. El campo fecha, originalmente, tanto en el ejemplo de la clase pasada como en este ejemplo de la clase de hoy, es un objeto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vengo por acá y le digo data.info, abro cierro paréntesis, lo que termino encontrando es que el campo fecha de venta es un objeto. Lo ideal sería pasar un tipo de dato de fecha. ¿Bien? Entonces, ¿cómo accedí a una columna? ¿Cómo accedo a la columna fecha de venta? Data, corchete, fecha de venta. Bien, perfecto. Data, vamos por acá, corchete, fecha, venta, bárbaro. Ejecutamos. Bien. Recién habíamos visto que la función de pandas lo que hacía era modificarle el tipo de dato. De objeto pasaría a ser un datetime. PD, punto, to datetime, entre paréntesis, bien, pongo toda la función, data, fecha de venta. Bien, si por algún motivo esta columna tiene, por ejemplo, valores nulos, esto es importante, le pueden agregar al datetime un argumento que se llama errors course. Bien, esto lo que hace es que los nulos no son un conflicto para pandas al momento de transformar el tipo de dato de cada uno de los valores de esta columna. Bien, pero eso es un argumento opcional, sépanlo. Si yo esto lo ejecuto, vamos a suponer, ejecuto ahí. Bien, buenísimo. Ahí veo que lo transformó en un datetime, cambió la estética. Ujú. Entonces, cuando yo vuelvo a hacer una consulta data, debería ver que el campo fecha cambió su nomenclatura, pero por lo visto, nada ocurrió. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no lo veo reflejado dentro del data frame? Hay que guardarlo como Bien, en la columna o bien. reemplazarlo, no sé. Perfecto, Agus. Hay que guardarlo en la columna, si no, no tiene sentido esto, ¿sí?
Toda esta transformación se tiene que impactar sobre la columna de fecha. Así que vamos con data, entre corchetes, fecha venta, igual a la función y todo el desarrollo que termina haciendo. Entonces ahora sí, toda la transformación se aplica sobre la columna en cuestión. Bien, le ponemos data, ejecutamos y ahora sí vemos cómo el campo fecha de venta cambió su tipo de dato. Bien. Si acá abajo nosotros le ponemos data entre corchete fecha de venta, punto info, abro cierro paréntesis, veo el tipo de dato de un daytime. ¿Sí? Le cambió el tipo de dato. ¿Ok? Ahora, bueno, nosotros podríamos, ¿por qué no?, ver cómo se comportan las ventas de acuerdo a las fechas. ¿Sí? Es algo muy esperado, algo que quisiéramos aplicar, ¿sí? Entonces haríamos ventas por fechas igual data.groupby, paréntesis, corchetes. Yo quiero saber, por ejemplo, cómo se distribuye los precios, ¿sí? No, está bien, vamos con ventas. Quiero ver el total de ventas distribuido por fecha de venta. ¿Cómo lo hago? Unidades vendidas por fecha de venta. Entre paréntesis, fecha de venta y, y en los corchetes ventas. Bien, fecha de venta y entre corchetes, ventas. Bien. Y un SAM. Pum. Bien, perfecto. Punto SAM. Vamos con ventas por fechas. Ejecutamos. Y ahí tenemos una fila por cada fecha con su correspondiente unidades vendidas. Bien. Nuevamente, como dijimos anteriormente, si un data frame que tiene dos columnas me permite con el index acceder a las fechas y con el values acceder a los valores, entonces yo utilizo la función plt.plot, abro paréntesis y tiene dos argumentos. El primer argumento, ventas por fechas.index, ventas por fecha.values. Ejecuto fechas. Acá. Ahí está. Ejecuto y me imprime el gráfico de líneas. Bien. Si ustedes tuvieran intenciones de, por ejemplo, sobre este campo fecha de venta, armar una columna adicional que extraiga el periodo mensual, algo que en Excel es muy típico de ver, entonces voy a abrirlo por acá. ¿Sí? Voy a abrir otro bloque justo acá abajo. Bien, vamos a armar data entre corchetes, fecha venta. Bien. Esto me permite acceder a la columna. Sobre esta columna le voy a decir punto dt.mont. Bien. Y esto, bueno, así no va a correr, porque se tiene que almacenar en un lugar. ¿Sí? Lo que va a devolver es una serie. A ver, un segundito. Ahí, ahí está. Pero, bueno, está bien. Lo que hace es extraer el periodo mensual de cada fecha. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le saco el dt.mont, ahí está, y ejecuto, veo que las primeras dos fechas son de enero. Las de la tercera, cuarta y quinta son de febrero. Después vienen 2 de marzo y vienen 4 de abril. Si le ponemos datafecha.dt.mont, ejecuto y extrae el periodo mensual. Las dos primeras de enero
las otras son de febrero, las dos siguientes de marzo y las últimas tres de abril. Este campo, que no se va a llamar fecha de venta, lo que voy a hacerlo es almacenarlo en una nueva variable. Data, entre corchetes, mes. Es un campo que no existe originalmente dentro de la tabla, pero que ahora lo voy a construir. Data, ejecuto y se construye el data frame ahora con 8 columnas. Vamos al final y tenemos un campo mes que se encargó de extraer el periodo mensual de cada fecha del campo fecha-venta. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, venimos por acá. Volvemos a Matplotlib. ¿Sí? ¿Qué pasa si este campo fecha de venta, por ejemplo, aprovechando que ahora el DataFrame tiene el campo mes, yo este campo fecha de venta en realidad lo podría haber cambiado a mes. Ahora, ¿no? Entonces ejecuto y la información viene por periodos mensuales. ¿Sí? Y no por la fecha en sí. Sin embargo, hay una manera mejor de poder ver esto. Lo vamos a explicar la próxima clase, ¿sí? Que se llama resampleo, remuestreo. Se trabaja mucho con fechas, pero lo vemos la próxima clase. ¿Bien? A priori sepan que para ver un dato bien claro, para ver cómo se comporta una métrica a lo largo del tiempo, en primer lugar el campo idealmente tiene que ser de fecha. Le cambio el tipo de datos si está en string, si está en object. A ese campo de fecha, una vez que es de fecha, puedo utilizar una función para poder extraerle el periodo mensual. ¿Bien? Todo esto tiene que ver con pandas. Lo único que hace Matplotlib es visualizar. ¿Sí? Entonces armamos esta variable, armamos un group by, podemos incorporar mes o podemos incorporar fecha de venta, la variable que nosotros querramos. Esto arma un data frame de dos columnas. El index hace referencia a las variables de tiempo, el values hace referencia a los valores y todo eso está metido dentro de un plot. Bien, para que lo podamos ver así, voy a hacer esto. Print ventas por fechas. Y después le voy a poner otro print multiplicado por 10. Para que lo podamos ver así, así después esto les queda. Bien, ahí está. Este es el contenido original del data frame. Ventas por fecha. Una fila por cada periodo mensual con la cantidad de unidades vendidas. Esto es lo que se está representando dentro del gráfico de líneas. Bien. Gráfico que, bueno, después lo podemos hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Vamos a hacer esto. Traigo el color, el tipo de línea y el marcador. Todo esto lo copio dentro de la función plot. Así que vengo por acá y se lo pego para este gráfico. Acá mismo. Ahí. Ejecutamos y vamos a ver que ahora el gráfico es mucho más lindo. Bien. Ahora, dos cosas vamos a hacer. Vamos con este siguiente punto. Venimos por acá. A ver, si nosotros queremos armar, por ejemplo, un data frame como este que acabamos de armar, es un data frame muy sencillo, con un pequeño group by que utiliza dos variables, o lo que armamos anteriormente por acá arriba, que también era un data frame utilizando group by con categoría y ventas. ¿Sí? Estos data frame tienen dos variables nada más, una que trabaja como índice y la otra que trabaja como valor. Pero ¿qué pasa si queremos armar un group by que tenga más de una variable? Entonces acá lo que vamos a hacer es data.groupBy, bien, punto group by,
Entre paréntesis, vamos a traer a mes, ¿sí? Que es la variable que recién acabamos de armar. Yo quiero ver por periodo mensual las unidades vendidas y la suma de los precios. ¿Bien? Cuando yo trabajo con más de una variable cuantitativa, recordemos en Excel, ¿sí? Perdón, en SQL. Si nosotros estuviéramos en SQL y yo quiero saber, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, evaluar por periodo mensual unidades vendidas y suma de precios por, bueno, por periodo mensual, sí, así, periodo mensual. Evaluar por periodo mensual, coma, unidades vendidas y suma de precios. En SQL lo armaría de esta manera. Select, bien, llamaría a periodo mensual, que sería mes, coma, sum, unidades vendidas, bien, sum, precio, from, data, group by, mes. Esto me generaría una tabla en el que por cada periodo mensual yo tengo la suma de unidades vendidas y la suma de los precios. ¿Sí? Esto en SQL. Si nosotros queremos armar algo similar en Python, entonces vamos a utilizar una palabra reservada que se llama de aggregate. ¿Sí? Ag. Entre paréntesis, voy a colocar un diccionario. ¿Bien? Un diccionario. ¿El diccionario cómo lo creaba? ¿Qué tenía de particular el diccionario a diferencia de las tuplas y las listas? ¿Cuál era la expresión que a mí me permite ver y decir, ah, esto es un diccionario? La clave de valor. Está bien la clave de valor, pero no es la clave de valor a lo que me refiero. Me refiero a una expresión. Las tuplas tenían paréntesis, las listas tenían corchetes y los diccionarios, Las llaves, creo que se llama. Sí. bien, las llaves. Perfecto, eran las llaves. Y como dijo Joel, clave de valor. La clave, la variable. Ventas. Dos puntos, la función de agregación es el valor. Sum. Bien, ahí. Coma. La segunda variable es precio. Dos puntos. Y la comilla simple indica el tipo de agregación. Sum. Bien. Ejecuto y me devuelve esto. Bien. Yo esto se los dejo por acá arriba, pero tengan en cuenta que esto es en formato SQL. Es que vean ustedes, bueno, cómo trabajaría, cómo lo que hacemos en SQL, cómo lo desarrollamos en Python. Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo intenciones de representar esto en un gráfico, todo esto lo tengo que meter dentro de una variable, ¿sí? De una variable nueva, ¿ok? Entonces acá lo que le voy a decir es, vamos a ponerle resumido, ¿sí? Igual. Es un data frame llamado resumido. Resumido, ejecuto, me devuelve este data frame. Ahora yo quiero armar, ¿bien? Una variable, o sea, quiero armar un gráfico de líneas que me permita ver cómo se comportan estas dos variables a partir de un periodo mensual. Entonces lo que le voy a decir es, a ver, como habíamos visto anteriormente, si yo le pongo el nombre de del data frame, punto index, esto me permite entrar a los índices, ¿bien? A la primera columna. Pero si yo le pongo values, anteriormente lo habíamos visto, ahora tengo dos valores por cada periodo mensual. Los valores de la izquierda son las unidades vendidas y los valores de la derecha son los precios. Bien. Entonces, resumido values. Pero ¿qué pasa si yo, utilizando las claves, le pongo ventas? A ver, ¿era ventas? Sí, era ventas.
Está bien, ventas. A ver, un segundito. Está bien. Ahí está. Resumido ventas. ¿Bien? Porque el data frame ahora tiene más de una columna, aparte de su índice. Entonces tengo que acceder a ciertas columnas. ¿Bien? Precio, accedo de precio. ¿Sí? Puedo acceder a las dos variables. El campo mes es el índice. Resumido, punto index me devuelve los periodos mensuales. Entonces, plt.plot. Resumido, ¿bien? Punto index. Resumido, entre corchetes, ventas. Después le agregamos todo lo mismo que estuvimos trabajando recién. Venimos por acá, copio todo esto del color, el tipo de línea y los estilos, el marker, y lo traigo por acá. Ejecuto y me genera este gráfico de líneas. Bien, si en lugar de ventas yo le pongo precio, me devuelve un gráfico de precio, donde ya me doy cuenta que es un poco más variada la línea. Bien, ahora, nosotros tenemos una particularidad. Cuando nosotros queremos trabajar con un gráfico que utilice más de una métrica, nosotros tenemos este siguiente punto, algo que se llama, que está en la PPT, se llaman figuras, ¿sí? Las figuras me permiten trabajar con tiene dos alternativas, me da dos posibilidades. Trabajar con más de un eje dentro de un gráfico o trabajar en un lienzo, como si fuera un tablero, donde yo voy a utilizar varios gráficos dentro de ese tablero. ¿Bien? Por ejemplo, yo en esta gráfica tengo precio o ventas, pero a priori no puedo utilizar las dos así solo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a armar una figura. Fig, coma, ax1. Le voy a decir, dentro de la figura en la que estoy trabajando, voy a tener el eje número 1, ax1. ¿Bien? Entonces, este gráfico que nosotros estamos armando por acá, plt.plot, ya va a entender de qué va a ser un PLT. Así que lo que le voy a decir es ax1.plot. ¿Bien? Acá arriba le decís fix, ax1 igual plt.subplots, subgráficos. Y le voy a decir, el tamaño de mi gráfico va a ser fix size, o sea, el tamaño del contenedor, igual en píxeles hago referencia al alto y al ancho. El alto son 12 son 1200 píxeles y 6 son 600 píxeles. ¿Bien? 1200 por 600. ¿Sí? Ejecuto y ahora la gráfica es mucho más grande. Porque le estoy dando las dimensiones al gráfico que no son las que vienen por defecto. Le estoy diciendo que tiene 1200 píxeles por 600 píxeles. 1200 de ancho por 600 de alto. ¿Bien? Esto es una figura. Las figuras me permiten, lo pongo por acá, figure, me permiten establecer las dimensiones del lienzo, el cual puede contener un gráfico o un conjunto de gráficos. ¿Bien? Lo escribo ahí por el. Bueno, bien. Entonces nosotros ahora le vamos a poner ax1, el ax1, y level, ¿bien? Y acá le vamos a poner unidades vendidas. Entonces, a ver, ahí, Y level, unidades vendidas, no, es ventas. A ver, Y level, hay algo que estoy haciendo mal. A ver,
Set. Sí. Set. Y level. Acá le ponemos unidades vendidas. Unidades vendidas. Bien. Ahí le pusimos el título. Acá tenemos que poner set. Set Y level. Entonces después, esto lo que me va a permitir es trabajar con más de un eje. ¿Sí? Ahora le vamos a decir lo siguiente. Implementamos un segundo eje dentro del gráfico. ¿Bien? Porque si nosotros tenemos esto, así como está, esto lo podemos incorporar por acá. Ax2 va a tener un segundo eje. En lugar de unidades vendidas va a ser precios. Por supuesto le cambiamos la variable. Precio. Le vamos a cambiar también el color. Vamos a ponerle acá otro color. Un color lila. ¿Bien? Ahora, le tenemos que decir, esto nos va a tirar error a priori. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir que el eje 2 se constituye a partir del eje 1, que es justamente ventas, unidades vendidas, el eje izquierdo, el primer eje X, perdón, el primer eje Y, y vamos a tener un segundo eje Y por acá atrás, correspondiente a la otra variable, que va a ser precio. Entonces le vamos a decir que va a estar opuesto al eje 1, punto, twink. Abro y cierro paréntesis. Bien, y ahí tenemos la gráfica. Entonces, creamos una figura. Indicamos que va a tener subplots, un subgráfico, que es justamente el gráfico de líneas. Eje 1 y hacemos referencia a la primera variable. Como estamos implementando más de un eje, le tenemos que decir que el eje 1 y el eje 2. El eje 2 se va a estar oponiendo en dirección contraria al eje 1. Y configuramos el ax1 tanto en su nombre como en su construcción. ¿Bien? ¿Salió? Yo lo voy a hacer después, en realidad. Estoy Ok, mirando, ¿viste? Para hacer después todo. ok, ok. Bueno, si quieren sacarle esta leyenda, PLT Show. A mí me dio error, pero no sé. A ver, fíjate algún... ¿Sabes de casualidad, de curioso, no sé si se puede, hacer esas gráficas que, por ejemplo, que ponen, por ejemplo, ventas y hacen un gráfico de la línea, no sé, no sé, estamos en abril, entonces ponen las ventas de enero a abril con una línea lisa y de abril a junio el forecast lo hacen punteado. ¿Se puede Ah, es hacer tipo ese como... mix? Sí, sí, se puede hacer. Es como una predicción, digamos. La Cl- tendencia. Claro, entonces metes una línea con dos tipos. ¿Sabes que O- Matplotlib no sé si lo tiene Matplotlib? Pero déjamelo averiguar, Joel, porque Matplotlib no sé si lo tiene. Me parece que son otras librerías, pero déjamelo averiguar. ¿Sí? Sí, sino otra cosa que se me ocurría, igual creo que llegaría a lo mismo. Si vos a esta, digo, ¿no? Eh, ponele, si vos tiraste acá unidades vendidas, Sí, yo podría haber hecho tipo unidades vendidas y en vez de precios, tipo unidades vendidas actuales y la segunda sea unidades vendidas futuro, poner a sí. hacer las dos al mismo tiempo y una no debería ser la continuación de la otra, tal vez. Sí, también. Lo puedes armar así de manera más manual. O sea, vos tendrías lo esperado, lo planificado y el actual. Entonces, tomás o sea, el planificado lo que hace es tomar el actual y considerar 3 meses más, ¿sí? En base a la tendencia. Entonces, después los implementás los dos en el mismo gráfico y te quedaría. Bueno, ok, dale, prueba, prueba. ¿Cómo?
Nada, después lo voy a probar a ver cómo se Sí, ve. sí, pero tiene sentido. Bueno, de esa manera lo puedes armar de manera manual. Pero si no, también tiene que haber algún tipo de función que te permita directamente a partir de una misma línea de código poder generarlo, tipo la tendencia. ¿Sí? Eh, Tal vez en librerías que son más orientadas a lo que es probabilística y estadística inferencial podrían llegar a estar. Pero bueno, nada, en Matplotlib lo puedes armar así como vos lo acabas de compartir. Bien. Bueno, entonces, esto sí, tengan en cuenta lo siguiente, hay un montón de librerías y hay librerías que tal vez para hacer un bloque de 10 líneas de código lo podemos resolver en una línea de código con una librería más adecuada, ¿sí? Para esas finalidades. Eso pasa mucho en Python. Bien. Bueno, bien. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos varios gráficos. Vamos a ver uno más, ¿sí? Antes de saltar a ver, porque tenemos varias cosas. Bueno, acá nos van a quedar algunas cositas pendientes para la próxima clase, ¿sí? Vamos a ver Seaborn, vamos a terminar viendo algunas cosas de Matplotlib, sobre todo de figuras, pero les quiero compartir dos cosas, ¿sí? En primer lugar, si yo quiero armar un gráfico de barras, por ejemplo, vamos a armar un ranking de categorías, ¿sí? Rank categorías, igual, data.groupby, abro paréntesis, abro corchetes, punto, vamos a sacar el promedio, min. Traemos como variable cuantitativa la calificación y al group by vamos a utilizar la categoría. ¿Bien? Ahí vamos. Imprimimos el contenido de categorías, el ranking de categorías. Y lo que veo es los porcentuales. ¿Bien? Perdón, el promedio de la calificación. ¿Sí? Mismo caso, si le ponemos index, accedemos a la categoría. Si le ponemos values, accedemos a los valores. ¿Bien? Entonces, si yo quiero armar un gráfico, por ejemplo, de barras, lo que voy a hacer es plt.bar, abro paréntesis, rank categorías, punto index, rank categorías, punto values. Y me arma un gráfico de columnas. Esto, sencillo, ¿sí? Dos líneas, no tiene grandes complejidades. Si a mí me gustan más las barras horizontales en lugar de las columnas, a este bar le incorporamos una H. Simple. Ejecutamos y vemos barras horizontales. Invierte los ejes. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que les quiero compartir, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder optimizar el tiempo con los gráficos simples que acabamos de ver. Siempre recuerden, por favor, colocarle títulos, subtítulos, ¿sí? A los ejes, a los elementos, para que el gráfico quede entendible. ¿Bien? Vengo por acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, data, ¿bien? Data me permite entrar directamente a la data frame, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos data.columns, lo que me devuelve es el nombre de las columnas, ¿sí? Si yo data.columns le pongo un print, veo directamente este contenido, ¿sí? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, por columna in data.columns, dos puntos, y le digo imprimir la columna, lo que hace es imprimirme cada una de las columnas que tiene el data frame. ¿Bien? Pero la realidad es que no todas las columnas tienen el mismo tipo de datos. Si yo le pongo columna.info, abro, cierro paréntesis, ¿bien? Bueno, no, acá no me salió. String, info. Ah, está bien, porque, bueno, lo vamos a hacer así. Data, entre corchetes,
columna.info y lo que me devuelve es por cada iteración de columna el tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, mm, serie dtype object, ¿sí? Acá, categoría. eh, Está bien, es un objeto. A ver, quiero ver. Bueno, acá está truncado. Está bien, ahí está. Mes, tipo de dato entero. Bien. Por acá abajo tenemos bestseller, IN64. Si agarramos ventas, IN64. Si agarramos precio, que está por acá abajo, bueno, fecha de venta, daytime. ¿Sí? Esto lo que está haciendo es iterando cada una de las columnas y me trae la info. ¿Bien? Bueno, acá lo que quiero hacer es lo siguiente. Le voy a decir, sí, data entre corchetes column o columna. ¿Sí? Punto. Vean, presten atención al tipo de dato. En pandas, los tipos de datos no se llaman type, es dtype. ¿Sí? Dtype. ¿Bien? Entonces yo le digo, por ejemplo, esto para que lo podamos ver acá. Le digo data, entre corchetes categoría. ¿Bien? Ejecuto. ¿Bien? Y le pongo dtype. A ver, escribí mal. Segundo. Dtype. Ahí. Eh, un segundito. Mm, bueno, a ver, no me va. Esto lo podemos hacer con. A ver. Segundo, ¿eh? Ventas. Punto. Dtype. In64. Ahí está. ¿Bien? Está escribiendo mal. Print. Vemos el tipo de dato. El tipo de dato que tiene la columna. En ventas, en precio. ¿Sí? Dtype me permite ver el tipo de dato. Entonces, si yo le digo por acá, data columna punto dtype in entre llaves, como si fuera una lista, le voy a pasar in 64, coma, entre comillas, flow 64. Dos puntos. Si esta condición se cumple, si la columna que se está iterando es un in 64 o un flow 64, entonces le voy a decir, si la columna, si la columna, no, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir data frame-mes igual data.groupby, abro paréntesis y acá le paso mes. Bien, entre comillas simples. Punto, perdón, corchetes, punto. Y acá le voy a decir ventas y precio unidad. Entonces, o va a ser precio o va a ser venta unidad. Le vamos a poner columna.sum. Bien. Bueno, si yo ejecuto esto, claro, no le estamos diciendo que le imprima. ¿Sí? Y le decimos print data frame mes. Lo que vemos es que en una primera iteración me trae los periodos mensuales con los precios. ¿Sí? Y en una segunda iteración, bueno, acá me trae la de ventas. ¿Sí? Me está mostrando la calificación, el precio, bien, las ventas y el bestseller. ¿Sí? Pero esto no tiene sentido. Ni bestseller tiene sentido, ni calificación tiene sentido como para andar sumando valores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar esta línea. Inf data columna in y en esta lista le vamos a meter ventas o precio. ¿Bien? Entonces, cuando la columna iterada sea ventas o precio, se va a armar este pequeño data frame, tomando la variable y sumándola. ¿Sí? A partir del armado de este data frame, lo que vamos a armar es un gráfico. Armamos un gráfico. ¿Bien? En el que, por ejemplo, voy a decirle plt.bar, abro paréntesis y traigo dataframeMes.index, dataframeMes.values. ¿Bien? plt.title, format string, y le vamos a poner acá
periodos. Vamos a poner distribución, así lo vamos a poner, forma de string. Distribución de entre llaves columna, columna por periodos mensuales. plt.show. Ejecuto. A ver dónde está el error. Forma de string. Value error, me dice. Mes. Columna.sum. A ver. No, a ver, vamos a poner plot. A ver si funciona. No, tengo un error de valores. Booleano, any. A ver, a ver, a ver. Data column, ventas precio. No, está bien. Los códigos, el nombre de los comandos está bien. Punto .sum. Hasta acá, esto lo debería imprimir. No, no lo está imprimiendo. A ver, a ver, a ver. Hay algo acá, en esta parte del código. Group by. eh, a ver, quiero ver esto. Print, columna. No, tiene acá un problema. A ver. No, a ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Columnas, interés. Bien. Igual. Ventas y precio. Bueno, la P ahí. Bien. Ahí estamos. Entonces, traemos columnas de interés. Lo pegamos por acá. Print columna. A ver si funciona. No. Data columna. A ver. Ah, está bien. Porque data columna era. Claro, yo le estaba imprimiendo toda la columna entera. Así. No solamente el nombre. Entonces, sí, la columna que se está iterando está dentro de columnas de interés, que no es otra cosa que esta lista. Lo voy a volver a hacer otra vez como lo habíamos armado. Ahí. Bien. Entonces, prim, columna. Claro, cuando imprimen es precio o ventas. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a armar es, bueno, si es ventas o precio, vamos a armar el gráfico. ¿Sí? Le vamos a decir, armamos el gráfico. Entonces, plt.plot. Bien. Acá tenemos que armar el data frame, perdón. Def mes igual data.groupBy, traemos mes y la cuantitativa es la columna que se está iterando. Punto sum. Bien, entonces dataframeMes.index, dataframeMes.values. Bien, acá le podemos poner si queremos los demás elementos, los argumentos opcionales. PLT title, le vamos a decir format string, distribución de entre llaves columna por periodos mensuales. plt.show. Y ahora generamos en un mismo bloque de código y a partir de una iteración más de un gráfico. ¿Bien? Para pasarlo al limpio. Por columna in data columns. ¿Sí? Data columns tiene varias columnas. Cuando la columna en la iteración sea ventas o precio, se arma este data frame con el group by. ¿Bien? A partir de este data frame de mes, por ejemplo, en la primera iteración es ventas. Bueno, entonces es mes y ventas.
Queda todo alojado dentro de este data frame de mes. Se arma el gráfico de líneas, se imprime el título y se imprime la gráfica. Vuelve a arrancar otra vez. For column in data columns, cuando columna pasa a ser precio, se arma exactamente lo mismo con precio. ¿Cómo termina el bucle? Imprimiéndome gráficas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo recorre? Sí, Sí. Bueno, ¿por qué les comento esto? Por el siguiente motivo. Si venimos a la PPT, ¿bien? Acá en la parte final, ahí está cargando, acá. Bueno, sobre el dataset que ustedes están trabajando, el que están llevando adelante a lo largo de la formación, que la clase pasada la consigna era tomar el dataset, CSV o Excel, el que ustedes hayan elegido, normalizar los datos en el caso de que no estén normalizados, producto de la clase pasada, y una vez que ustedes ya tienen el CSV o el Excel exportado y guardado, ya limpio y ordenado, lo tienen que volver a levantar en Jupyter Notebook y armar 5 gráficos. ¿Bien? Pueden hacer, por ejemplo, esto del bucle. Recorren variables cuantitativas de acuerdo a alguna variable cualitativa que sea parte de su dataset. Esta es la primera librería de visualización, Matplotlib. Nos queda ver algo de contenido y nos queda ver Seaborn. En Seaborn vamos a ver gráficas estadísticas, un poco más complejas. ¿Bien? Pero a priori, armar 5 gráficos de Matplotlib, gráficos sencillos, pueden ser gráficos de barra, gráficos de columna, histogramas, gráficos de línea. ¿Bien? La idea es poder armar 5 gráficos recorriendo las variables cuantitativas de interés que tengan en sus datasets. ¿Sí? Para pasar un poco en limpio a Joel, si vos ves los PDFs del Classroom, de las últimas clases, sobre todo de la primera clase, vas a encontrar que el proyecto integrador en este caso se compone de que ustedes salgan a buscar un dataset en Internet que cumpla con una serie de requerimientos técnicos. Cantidad de filas, un campo de fecha, 4 campos con variables numéricas, ¿bien? Y que sobre ese dataset comiencen a trabajar. Ok. ¿Bien? Bueno, equipo, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Solo, no sé si lo contaste, pero para repasar, ¿cuál es la idea del proyecto que vamos a llevar durante la cursada? El contexto lo eligen ustedes. Tienen que buscar un dataset que cumpla con una serie de requerimientos técnicos. Esto está especificado en el PDF de la clase 1, ¿sí? Clase 1 o clase 2, no lo recuerdo. Buscalo ahí, sí, está en el PDF. Por ejemplo, que tenga 3.000 filas, más de 3.000 filas. Que tenga un campo de fecha para poder trabajar con variables de tiempo. Que tenga, por ejemplo, 4 variables cuantitativas para hacer cálculos matemáticos. ¿Sí? Hay una serie de requerimientos técnicos sugeribles. ¿Bien? Entonces, la idea es que ustedes busquen un dataset del contexto que ustedes quieran. ¿Sí? Y sobre ese dataset empecemos a trabajar. Lo primero que tienen que hacer es, en la consigna de la clase de pandas, limpiar el dataset. Y una vez que el dataset esté limpio, armar estos 5 gráficos con Matplotlib. Ok. Eso sería a priori. Después cuando sigamos avanzando, bueno, le vamos a ir metiendo más nivel de complejidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. No, con respecto al dataset, viste que lo había sacado me lo hizo Cloud. Y nada, ahí cuando me puse medio a ejecutar algunos códigos, estaba limpio. Entonces, bueno, así agarré, le puse que me dé uno sucio, no sé qué. Y me pasó uno, pero como tipo filas que tiene un campo con un número negativo. Ok, bueno, y ese valor negativo lo puedes trabajar. Entonces ahí es como que está tipo todo vacío, pero hay una sola columna que tiene ese dato negativo, pero lo otro es todo vacío. Ok. Como que no me las elimina y ¿cómo hago ahí? Y lo O le podés, por pongo, ejemplo,
reemplazar por un np.nan, o sea, lo reemplazás a nulo y después lo eliminás, porque si tenés esa fila con un valor solamente a lo largo de toda la fila y después todo missing values o todo vacío, no sé si se Ah, justifica rellenar toda la fila, porque estarías sesgando mucho el resultado. claro. Ah, entonces lo relleno con NP. Bueno, Claro, y cuando te quede toda la fila vacía, lo eliminás. ¿Sí? Eso es lo que implementaría yo en mi caso, lo que te sugiero. Bien, bueno, ¿alguna otra duda? no, y después no llegué a ver. Bueno, sí, a ver, la idea es que esté un poco sucio el dataset, así podemos implementar pandas, Ujú. ¿sí? Eh, Así que bueno, nada, eso sería. Si no, si tenés varias dudas más, Agus, mándamelo por email, ¿sí? Y yo le doy una mirada, Bueno, ¿está? dale. Pero bueno, en eso, a mí me parece que está bueno eso. Si tenés una fila y que tiene un valor, bueno, o completás todas las demás celdas con data ficticia. No, que no estaría bueno porque estaría sesgando mucho el resultado, sería casi el 90% del dato totalmente falso, o Ujú. tratás de reemplazar ese dato que tenés por un nulo y después haces un dropna y lo sacás. Ok. Bueno, Bien. Bueno, equipo, cualquier duda desde ya me escriben por WhatsApp, ¿eh? ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cosa que sea, me escriben por WhatsApp y lo vamos gestionando ahí. ¿Seguimos en el mismo grupo de antes o creaste otro? No, la verdad no creé ninguno porque somos nosotros tres, ¿sí? Está Dale, Lucas en el otro, pero nada, es que escriban por el grupo, no pasa nada. Lucas, dale, no se pudo sumar, Lucas me escribió el otro día porque está en la facultad, pero bueno, no pasa nada. Sí, si quieren escríbanme dale, por el listo. grupo, Bueno, ¿está? bueno, Bueno, equipo, estén muy bien, buen fin de semana, sí, buen fin de semana y nosotros nos volvemos a ver el martes. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Estamos conectados. buenísimo, Dale, Flor. Bueno, gracias. que anden bien, Igualmente. gracias. Chao, gracias. Chau, chao. chau.